Hola, ¿cómo están? Yo acá realmente llena de emoción de darles la bienvenida a esta charla que estoy segura que nos va a tocar el corazón. Podría decirles que esto forma parte de nuestro programa de diversidad, con nuestro foco en la inclusión de personas con discapacidad, pero realmente lo importante del día de hoy es conocer a nuestros colaboradores y acercarnos a la vida que ellos están llevando adelante. Lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente a los dos grandes protagonistas de la mañana de hoy, Flor y Fede, que realmente hayan aceptado esta invitación y hoy compartan con nosotros parte de sus vidas y de su intimidad. Realmente aplaudo su actitud porque esto va a ser muy importante para todos. En segundo lugar, quiero agradecer a Adriana, con quien trabajamos juntas en este proyecto, y realmente el cariño y la disposición que puso en todo momento fueron increíbles, sobre todo tratando en todo momento de acompañar a Fede y a Flor en este proceso. Y en tercer lugar, quiero agradecer a Ubuntu, la consultora que está trabajando con nosotros en inclusión y discapacidad, y especialmente a María, que hoy nos va a acompañar y va a moderar esta charla con Fede y con Flor. Así que agradecer es lo que tengo para hoy. Realmente, como les dije en un principio, estoy muy emocionada de que esto se haya concretado y no quiero tomar más tiempo porque realmente, como dije en un principio, Flor y Fede son los protagonistas de hoy. Los dejo con nuestro nuevo gerente general, André Gailey, que también quiere darles la bienvenida. Buenos dias a todos, gusto enorme estar acá. Eu estava compartilhando pouco de minha experiência com discapacidade. Eu tive colegas em la escola, eu tive uma assistente muito amiga durante muitos anos em Brasil, pero el trabalho corporativo realmente hecho por el Banco de Inclusión y de Inversión en las personas con discapacidad, yo conocí en Paraguay. Paraguai tem um programa que é uma referência dentro do banco, pero também afuera, com todo o apoio a Teleton e a muitas clínicas e o apoio social ao tema discapacidade. Tive a chance de visitar algumas das clínicas, de conhecer algumas das famílias, de participar de alguns dos eventos e eu sempre quedei muito emocionado. Eu creio que o tema discapacidade trae para nosotros tres grandes puntos para pensar, ¿no? Primero, la importancia de la diversidad en el sentido de traer diferentes puntos de vista, de nos ayudar a entender la diversidad de la sociedad, de nuestros clientes y siempre nos hacer ter una visión más amplia del mundo, ¿no? El segundo punto es que la diversidad es un bien colectivo y es algo que no es natural, que sí se invierte para tener, que necesita tener apertura por parte de todas las personas, necesita de esfuerzo para la inclusión y necesita de esfuerzo para abrir la mente y pensar y ser más amplio con la experiencia. Entonces, que la diversidad en sí es una diversidad siempre de pensamiento, de postura, de abertura, de relacionamiento y esta inversión es algo que cuanto más hacemos, más frutos genera para todos nosotros. Y por fin, y acima de todo, yo veo la discapacidad como un ejemplo personal. El esfuerzo necesario para conseguir llegar a los resultados es aún más grande. El ejemplo del comprometimiento, el ejemplo de que se puede hacer y hacer bien hecho, creo que es un ejemplo para todos nosotros y que inspira y nos ayuda a hacer mejor nuestro propio trabajo, nuestra propia relación con nuestras familias y en la vida en general. Entonces yo tengo mucho orgullo de las personas con discapacidad por todo que lo hacen y creo que siempre tener las chances de aprender con ellas es una gran oportunidad. Por eso agradezco acá la participación de ustedes y agradezco a todos que estão participando del evento, porque creo que é uma grande chance para todos nosotros de estarmos más cerca de personas increíbles com histórias muito bonitas para compartilhar. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a Laura y a André por estas palabras, por esta bienvenida, por poner el listón tan alto, ¿no? De lo inspirador que va a ser, estoy segura que así va a ser. Y también porque para todo cambio cultural es indispensable el involucramiento de la alta dirección y el liderazgo de la alta dirección. Entonces, que André, Laura y todo el equipo estén comprometidos con esto es condición sine qua non para que suceda. Pero al mismo tiempo, la inclusión de la discapacidad tiene una característica, y es que busca que nadie se quede atrás, y para lograrlo necesita que nadie quede afuera. O sea, que todos seamos parte de eso. Por eso celebro este encuentro, celebro a todos los que están de ese lado, celebro estar con estos invitados que no son invitados, porque los verdaderos anfitriones son ustedes. Y agradezco la oportunidad por cómo esto se fue dando, por la confianza, y en todo esto, por eso digo que ustedes son los verdaderos anfitriones, y que vamos a buscar que sea una charla de café, como hemos tenido y como hemos hablado. Fue pedido expreso de Laura y Adriana, que cuidaron mucho esto, y la charla, el decir, queremos algo cercano, y sabemos que adentro del banco hay mucho valor. Entonces, antes que traer a alguien, Un Mundo No viene a hablar acá, va a acompañar lo que ustedes tienen para decir a sus colegas, que seguro es muchísimo. No me quiero olvidar, y es de orden, que ustedes pueden escribir en los comentarios todas las preguntas que tengan, que a veces en el pasillo no se hacen. Acá, detrás de la virtualidad, pueden hacerlas, que después, al final de esto, vamos a tratar de irlas contestando. Bueno, los presento, aunque la verdad es que estoy segura que para muchos no requieren presentación. Florencia Moore es mamá de Juan Martín, Emilia, Belén y Sofía. Hoy especialmente, como que sacamos a relucir el título de mamá de Sofía, ¿no? Como decía Mafalda, ese título que las dos nos graduamos en el mismo momento. Ya nos vas a contar de eso, que las dos se graduaron, pero bueno, especialmente. Y Federico Venera, que es de Correspondencia, también muchos lo conocerán, así que un gustazo tenerlos. ¿Cómo están los dos? ¿Qué pueden decir? Animados. Animados, muy bien. Vos no podés estar desanimado ni achicado por esta situación, que te vas a casar en menos de una semana. Eso sí es una situación desafiante, pero esto es una charla. No, ya no puedo rogar ahí. No, ahí no, y acá tampoco. Por supuesto solo que no. para adelante. Bueno, ¿y tú cómo estás, Florencia? Y yo contenta de que haya una oportunidad de visibilizar la discapacidad. Sí. Y bueno, es una oportunidad también de desmistificar la discapacidad, que para nosotros es algo corriente. Y bueno, que se puede preguntar, que es parte de nuestra vida. Sí, genial. Lo que decían, bueno, tanto Laura como André, ¿no? El valor que estén ustedes acá. Yo me acordaba de una vez escuchaba uno que decía, ¿cuál es la diferencia entre involucramiento y compromiso? Entonces decía, bueno, piensen en un plato de huevos fritos con panceta. Ahí la gallina se involucró, pero el chancho se comprometió, ¿no? Está ahí a full. Y ustedes están acá dando su testimonio para eso que decías, para visibilizar, para romper un poquito estereotipos, porque la inclusión tiene eso de acercarnos. Al fin y al cabo, es tan compleja y simple como es acercarse a las personas. Entonces ustedes lo están habilitando de esta manera, así que enhorabuena. Bien, sí que no es un rol, o sea, que no tomen ese rol, no se sientan que están con ese rol, sino que nos permitan entrar un poquito. Y en ese sentido te voy a preguntar, Florencia, a ti, contanos. Andá como al álbum de fotos, ¿no? Entre comillas, a ese Hace 10 años. Cofre de los recuerdos, ¿sí? Atesorados. Contanos, hace 10 años, ¿qué pasó? Bueno, hace 10 años, si bien tuve un embarazo que tuvo un diagnóstico que no se sabía si en la estructural, si Sofía tenía algún tema en los hemisferios, bueno, eso fue el primer balde de agua fría. Y bueno, había que esperar un mes a ver si maduraba o no maduraba, así que ese mes fue un poco, que yo digo, hoy visto atando los puntos para atrás, fue un poco una preparación de la vida para lo que se venía. En ese momento uno se imagina, bueno, sí puede venir un hijo con discapacidad, y ahí
yo soy un poco fatalista, siempre pienso lo peor, pero bueno, de alguna manera ese mes me hizo prepararme un poquito. Después hicimos los controles siguientes y todo estaba perfecto. Entonces dijimos, bueno, seguimos adelante, todo bien. Pero, bueno, uno siempre se queda con eso de, con el primer hijo uno siempre dice va a estar todo bien, con el segundo también. Bueno, ya cuando pasa esto, uno dice, bueno, ojalá esté todo bien, ¿no? Y bueno, es el día que Sofía estaba programado para que naciera, bueno, estábamos en plena cesárea y nace Sofi y bueno, y el clima de la sala cambió. En esto quiero decir que es importante por eso del conocer y el probar, porque yo ya recibí una sala que cambió el clima, ¿no? Y yo no sabía lo que estaba pasando. Y bueno, y ahí dicen, nació con síndrome de Down. Ahí te lo dicen. Sí, en ese momento, ¿no? Porque bueno, cambió todo el protocolo, cambió todo. Entonces, bueno, en ese momento, imagínate, y uno, ese shock, en ese momento, a lo que voy es que si esos médicos vieran la discapacidad o el síndrome de Down de otra manera, no hubiera cambiado el clima de la sala, ¿no? Era una vida que estaba llegando, ¿no? Una vida tan digna como la de cualquiera. Entonces, hubiera sido de otra manera su recibimiento. Y bueno, en ese momento uno va a lo que tiene guardado de conocimiento del síndrome de Down. Y yo no tenía dónde buscar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se te viene una imagen, y esto me acuerdo perfecto, de un joven que viajaba conmigo en el ómnibus con síndrome de Down. Y lo que recuerdo de él era que era una persona que el guarda esperaba en la parada, ¿no? Porque siempre lo llamaba por su nombre y se subía a la misma parada y eso. Entonces, bueno, fui a esa imagen, ¿no? Bueno, una actitud inclusiva del guardia también. Una actitud inclusiva y bueno, pero digo, yo no tenía otro referente, porque había transcurrido el colegio sin ninguna persona con discapacidad. Ese chico no sabe lo que significó para ti. Y no me lo he encontrado nunca más tampoco. Pero lo que quiero decir es que, y bueno, y a ese chico tenía dificultades para comunicarse, lo hacía, pero con dificultad. Entonces, cuando vi a Sofía y todo, lo único que pensaba era que se pueda comunicar bien, porque era la única referencia que yo tenía, ¿no? Y hoy Sofía se comunica espléndidamente, es más, no para de hablar, le tenemos que decir que el silencio es algo valorado también y que a veces hay que hacer silencio. Y con esto quiero decir que la discapacidad es tan diversa como dentro de una discapacidad tenés un abanico enorme. Sí. Entonces, todos somos diferentes y dentro de las diferencias aún más diferentes. Claro, sí, eso que decís es clave porque una vez se dice la discapacidad. No, dentro de la discapacidad hay tipos de discapacidad, dentro de cada tipo de discapacidad visual. No es lo mismo una persona ciega que una persona con baja visión, como los desafíos que tienen y cómo enfrentan la vida. Dentro de, uno hace un poquito de zoom y dice, bueno, dentro de las personas con baja visión hay una enorme diversidad, pero además una enorme diversidad porque somos personas. Entonces, en las características propias también de cada uno que imprimen el cómo uno va a vivir, entonces a veces uno pone como ese sello tan... Sí, como que es una bolsa muy grande, pero es única. Sí. Está lleno de personas únicas. Exacto. Sí, tal cual. Y el recibimiento, tú hablaste del recibimiento de los médicos, ¿y el recibimiento de la gente? Bueno, yo recibí, con mi marido recibimos solo en la habitación una felicitación que fue de mi hermana más chica, que llegó con alegría y dijo, lo felicito por la llegada de Sofi. Y bueno, y la verdad es que fue la única persona que nos felicitó, porque fue la única persona que sí conocía a una persona con síndrome de Down, que era la hermana de su mejor amiga, que conocía una vida común que llevaba esa claro. chica en ese momento, ¿no? Que iba al colegio, tenía amigos. Entonces, no vio en el síndrome algo negativo. Entonces, ella nos felicitó porque era una hija que llegaba, sí, diferente, pero bueno, no había un tema alrededor de todo eso, ¿no? Y la familia, bueno, sí, cada uno habrá ido a su archivo a buscar
que era lo que encontraba, Mm. ¿no? Y después te tocó, bueno, enfrentarte a la realidad de 3 hijos más y esto de las implicancias que tenía. Lo menos difícil fue Sofía en la familia y con sus hermanos, porque la discapacidad es más bien algo del adulto, de lo que trae, del paradigma que traemos cada uno, ¿no? Mm. Pero los niños vienen tabla rasa. Mm. Entonces, para mis otros hijos era Sofía, era una hermana. Lo que más les preocupaba era que tenía una cardiopatía y que iba a tener que ser operada. Ujú. O sea, que eran más bien los temas médicos, pero jamás fue el tema del síndrome de Down, ¿no? Mira. Entonces, ellos nos enseñaron a nosotros a naturalizar Sí. el tema. La mirada de los niños es increíble. Maravillosa. Ya hablaremos después cuando, Sí. cuando empecemos a meternos en Sofía un poquito más grande, pero sí. Bueno, y como madre también me preocupa tú cómo te desdoblabas. ¿Tú decís en tiempo? Sí, con 3 hijos más, una cardiopatía que te implicó. Por supuesto que fue un cambio radical en mi familia, en el sentido que había urgencias que ocuparse, ¿no? Que era el tema de salud, era la vida o la muerte en ese momento. Entonces, de mis otros hijos se encargó la familia, y en esto quiero destacar la importancia de los grupos, de los afectos, de las redes de contención, porque realmente ni mi marido ni yo podíamos estar ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente en ese momento para los otros. Y de eso se ocuparon los primos, los tíos, los abuelos, los amigos de nosotros. Todo el mundo que pudo aportar, aportó. Y fue fundamental, ¿no? Genial. Vamos con Fede. Fede, se te ve muy bien. Gracias. Se te ve muy bien. Próximo a casarte en unos días. Sí, en una semanita nomás. En una semanita. Ya tenemos todas las cosas prontas y es una nueva etapa que queremos empezar juntos con Lorena, que es mi prometida. Y bueno, estamos entusiasmados los dos. Qué genial. A ver qué es lo que podemos aprender y seguir aprendiendo en ese proceso. Buenísimo. Se te ve muy bien y próximo a casarte, con un trabajo como pero habrás vivido mucho, un camino empedrado hasta literalmente para llegar acá, y también como decía André también, de superar esas piedras, ¿no? Y que también está bueno ponerlos acá sobre la mesa y contarnos. Vamos a volver un poquito al André de Moña Azul, ¿no? André, perdón, a Fede de Moña Azul, ¿no? Sí. A tus momentos de escuela, ¿qué nos puedes decir de esas instancias? Bueno, los momentos de escuela que yo recuerdo ahora, la escuela siempre fue un poquito complicada para mí, pero recuerdo un momento en especial, cuando estaba en la escuela, especialmente en la época de que uno hace los festivales, que hacen las fiestitas, y que tiene todo ese preparativo, ¿no? Recuerdo que en ese entonces estábamos haciendo un festival se llamaba La Hormiguita Viajera. Entonces todos íbamos con nuestras antenitas, con nuestra bolsita de hormigas, ¿no? Y recuerdo que a mí me costaba mucho, porque, bueno, había que hacer todo un circuito y había que seguir como las coreos y todas esas cosas, ¿no? Pero recuerdo que se me acercaron 2 o 3 amiguitos y me dijeron, bueno, vení que te vamos a ayudar. Entonces ellos se acercaron, me enseñaron, estuvieron ahí conmigo, la maestra también, y la verdad fue una linda experiencia, porque me di cuenta que estaba el apoyo allí de ellos y que yo pude disfrutar también de ese momento. Incluso hasta ahora tengo la foto de ese día y fue muy De linda Fede la Hormiguita experiencia. Viajera. Sí. Qué bien, cómo a veces pequeños gestos de los demás hacen esa diferencia. Y uno piensa, bueno, tratando de ver la vida de un niño en la escuela, lo que es el recreo, quizás desafíos que tú tenías, y uno se cuestiona, y por ejemplo una clase de educación física, ¿cómo era para ti? ¿Cómo la vivías? Y en ese momento para mí era bastante estresante, porque en esa edad uno como es niño quiere jugar, quiere estar con los compañeros, ¿no? Y bueno, al tener ciertas limitaciones, no podía quizá integrarme a la clase, ¿no? Entonces, muchas veces en esas actividades de gimnasia o otras actividades, tenía que como quedarme sentadito en una silla viendo cómo los demás hacían gimnasia
o participaban de las actividades porque no había una actividad que yo pudiera estar allí e incluirme, ¿no? Entonces fue bastante complicado en ese aspecto. Sí, me surge como la diferencia entre integrar e incluir, ¿no? Cuando hablamos de educación inclusiva es buscar que cada uno pueda desarrollarse y tú lo vivirás como un desafío también, ¿no? Y a veces esa educación que es un poco homogeneizante o parte de que somos hasta cierto nivel como somos iguales y necesitamos lo mismo. Y una vez una persona con discapacidad me decía, incluir en una escuela no es dejar al niño separado en un rincón haciendo dibujitos mientras todos los demás hacen otra cosa, ¿no? Me lo dijo como de una manera tan gráfica que es esa distinción entre integrar y, bueno, apelemos, vayamos hacia una educación más inclusiva, que bueno, ya vamos a ir a eso, que tú tendrás bastante que decir. Fede, y también pensaba, bueno, los desafíos que vive un niño, y decía, bueno, en determinado momento tal vez empezó a ir solo a la escuela. ¿Cómo fue eso? Bueno, los primeros años de escuela, obviamente uno va acompañado con los padres, y yo tenía en este caso mi madre que me acompañaba a la escuela. Y recuerdo que un día llegamos a casa después de caminar 1 kilómetro a la escuela, volvimos a casa y le digo a mamá, al siguiente quiero ir sola a la escuela, porque yo quería tener esa experiencia de poder ir y de poder desenvolverme por mí mismo, ¿no? Entonces mi madre, un poco indecisa, me dice, no, pero mirá, si te vas a perder o no llegás. Le digo, mamá, no me dejás vivir. Wow. Necesito crecer. Entonces mi madre, un poco angustiada, ahí me dijo, bueno, está bien, vas. Entonces yo me preparé el otro día para ir a la escuela y recuerdo que llegué, caminé, y hace poquito me enteré que mi madre me dijo, ese día que vos fuiste a la escuela, yo te estaba siguiendo, me decía. Yo me escondí atrás de los árboles para ver que vos llegaras bien. Y me comentó, dice, ese día que vos llegaste, yo vi que podías y nunca más te acompañé. La sobreprotección amorosa que todas las madres la vivimos de por sí, ¿no? Pero que las personas con discapacidad la viven especialmente, porque es todo un tema, ¿no? Entre la sobreprotección y hasta qué punto está eso otro, no sé, los desafíos de... Yo creo que como padres, la mayoría de los padres generan esa especie, vamos a decirle, de burbuja, ¿sí?, para proteger a la persona que tiene esa discapacidad o esa, vamos a decir, diferencia de otros, para que no se dañe, no le pase nada, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es un poquito lo que vos comentabas, ¿no? De dejar que tenga esas experiencias para que aprenda, para que crezca y progrese. Porque si nosotros lo sobreprotegemos, estamos limitándolo a que logre cosas que quizá puede lograr sin que le pase nada o con el esfuerzo que tenga que llevar, pero que le va a servir para su desarrollo día a día, ¿no? Sí. En esto de que Fede dice eso de la confianza, yo le decía el otro día que para mí, conocerlo a él era re importante, porque justamente en esos puntos de confianza es en los que los papás de personas con discapacidad como que flaqueamos. Entonces yo, bueno, ahora voy a tener un coach adentro del banco sí, que le voy a poder, cuando tenga esas crisis de confianza, lo voy a llamar y le voy a decir, y seguro Fede me va a decir, dale para adelante, buenísimo, confía, ¿no? buenísimo. Entonces, y tú vas a, como la madre de él, no, me pongo detrás de un arbolito. Es que yo cuando él me contó eso, yo dije, sí, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Claro. Entonces está bueno. Sí, para la discapacidad la autonomía es clave, ¿no? Sí. Autonomía para desarrollarse, como tú decías, para aprender a hacer las cosas y que te impulsen a hacer más de lo que hoy sos y a hacer más de lo que hoy haces, pero también la autonomía para moverse, para acceder a la información, que eso es lo que nos implica a todos, ¿no? La palabra autonomía es una de las palabras clave en el acompañamiento. Las personas con discapacidad y las familias de las personas con discapacidad, si a mí me decís cuál es el objetivo en la vida con Sofía, es que sea feliz, como con cualquier otro de mis hijos, pero que logre su mayor autonomía. Ese es como a donde queremos llegar, ¿no? Sí, importantísimo. Bueno, Florencia, vamos a volver a Sofía y ahora sí.
contanos del desafío de pensar en su educación. Y bueno, Sofía vino para romper el tablero de todo lo que uno traía en cuanto a educación, a objetivos, a un montón de cosas, y a reformularnos nosotros como padres, ¿no? Porque si bien cada hijo nuestro nos interpela en diferentes aspectos, Sí. Sofía vino a interpelarnos en la esencia del ser padre, como quien dice, ¿no? Más o menos. Decir, ¿qué es lo importante para mí? ¿Es importante para mí? ¿Es importante para ella? ¿Qué emoción hay en juego? ¿Hasta dónde quiero que lo logre? O, ¿no? Es como que es una pregunta constante y un curso acelerado de paternidad y maternidad, capaz. Y también es un poco, nos enseñó a valorar la vida en sí, ¿no? Como valor la vida, que uno da por sentado un montón de cosas, ¿no? Tiene un hijo, se sienta a los 6 meses, camina al año, y todo eso lo tomamos con una naturalidad, porque es lo que pasa. Y no es lo que pasa. A Sofía la tuvimos que preparar para sentarse, sesiones eternas de fisioterapia, caminó a los 3 años, cuando ya mi espalda y la del padre no daba más, y ahí largó sus primeros pasos. Entonces valorar y atesorar la vida primero como un valor, ¿no? Que todas las vidas son dignas de ser vividas, ¿no? Nadie es descartable, y que todos tenemos cosas para enseñar. Sofía vino a enseñarnos a ver un modo diferente la vida, y mejor de verla, que como hablo a título personal y familiar, ¿no? Que como la veíamos nosotros antes, ¿no? Como que dábamos un montón de cosas por sentadas, y quizás no las valorábamos de la manera que las valoramos hoy. Curso acelerado, pero aceleradísimo. Vinieron 3 y vino Sofía y... Sí, y rompió el tablero, rompió la planilla de Excel, las que tanto me gustan, y se van a reír mis compañeros de trabajo, pero sí vino a romper todo. Muy bien. Ir más al Word que al Excel. Exacto. Sí, ¿no? y que hay un montón de matices de grises, y yo personalmente era muy blanco y negro, y ahora siempre sí, bueno, y capaz que hay otro tono. Está perfecto. Y contanos tu búsqueda por decir, bueno, ¿a dónde...? Porque está bueno ver el otro, ¿no? Uno no es solo, y además con la familia, sino es en un entorno, en una sociedad, y a vos ya te tocó, porque Sofía tiene 10 años, buscar algún colegio. Y los desafíos con una persona con discapacidad empiezan desde la familia y después se trasladan a la sociedad. Y te empezás a encontrar con un montón de barreras o prejuicios o paradigmas. Y en esto no estoy con el dedo indicador de que no el otro juzga, no, porque yo estaba en esa vereda de enfrente hace 10 años. Claro. Yo era la que veía a esa persona con síndrome de Down en el ómnibus y decía, ¿y si me llega a hablar, qué hago? Claro. ¿No? Entonces no estoy con el dedo juzgador para nada. Lo que quiero decir es que en el no haber tenido contacto con la discapacidad, me invisibilizó un montón de cosas que Sofía me las abrió, y entonces te encontrás con un montón de barreras que las personas con discapacidad, como Fede, y como las familias también, además de todos los apoyos que hacemos y el trabajo para que esa persona tenga la mayor autonomía, estamos como con un piquete derribando barreras, ¿no? Y muros. El de la educación es uno que hoy cada día es mejor. Hace 10 años era otra historia, así que fue todo un desafío encontrar la institución educativa para Sofía. Y bueno, Porque ¿con qué te encontrabas del otro lado? ¿Cuál era la respuesta? Primero que como padre, darnos cuenta que lo que habíamos elegido para nuestros hijos, nuestros otros hijos, no se adecuaba a Sofía, porque era un colegio con muy pocas horas de español, totalmente bilingüe, que daban examen de egreso, y decir, bueno, no, este colegio que nosotros habíamos pensado para nuestros otros hijos no se adecua a Sofía, porque primero tiene que hablar bien el español y después veremos si habla otro idioma, ¿no? Entonces ya ese colegio, que valoro mucho hoy y que es sumamente inclusivo, en este caso, por eso te digo, la discapacidad no es, o sea, tiene inclusión en otros tipos de discapacidades, pero en la intelectual no era lo que nosotros necesitábamos. Entonces, bueno, buscar la institución educativa, y tuvimos experiencias como ir a algún colegio, además necesitábamos que fuera medio horario para que tuviera las terapias a contrahorario, Claro. de decirnos, bueno, sí, la aceptamos,
pero tráenos a los otros 3. Mm. En esto de un canje, entonces lo primero que pensamos fue, a ver, si nosotros no hubiéramos mencionado que Sofía tiene el síndrome de Down, ¿me hubieran pedido a los otros 3 hermanos a cambio? Entonces ahí entras en ese mundo de, no quiero usar la palabra lucha, porque siempre parece que estamos entonces como en una lucha, ¿no? Pero de defensa de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, Sofía tenía derecho a que nosotros pudiéramos ir a una entrevista y no tener que decir que ella tenía discapacidad, ¿no? Bueno, esas fueron algunas experiencias de la búsqueda de institución En el ámbito educativa. educativo yo escucho mucho y quiero saber qué pensás tú, no estamos preparados. El no estamos preparados es siempre una frase que encontramos de parte de docentes, pero eso te lo digo a título de club, de cualquier organización, o lo que sea. Entonces, nosotros siempre pensamos con padres, y yo tampoco estaba preparada, ¿no? A mí tampoco me habían hecho un curso acelerado, ni tenía dónde ir a aprender cuando me pasó. Entonces, esto de la responsabilidad de cada uno, somos todos diferentes, todos somos dignos de llevar una vida común, y está el compromiso de cada uno de aporte a la sociedad, de voluntades. Son voluntades individuales que conducen a bajar barreras y hacer una vida más. Poneme ejemplos de que a nivel educativo, que otros hayan bajado barreras y a vos, y a Sofía, y a Alfonso se le hicieron más fácil. La verdad es que en Sofía tengo ejemplos puntuales en el club, en la institución educativa, maestros específicos que dicen, déjame que yo la quiero conocer y en base a lo que ella necesite, yo le voy a preparar. O sea, esa individualización de decir, bueno, voy a buscar sus talentos y la voy a apoyar desde ese lugar, ¿no? La importancia de eso. Y a título familiar, porque en esto quiero también decirlo, que no es solo la persona con discapacidad, sino que es la familia de las personas con discapacidad, que también necesitan apoyos y necesitan la bajada de barreras. Y en eso tengo que decir que una de las situaciones que recuerdo y que para mí fue un momento importantísimo de mi vida, fue cuando me tenía que reintegrar después de tener a Sofía al horario de 8 horas. Y bueno, en ese momento se me hacía un mundo poder compatibilizar la vida familiar, de terapias con Sofía, de emergencias médicas, de un montón de cosas, con el horario de 8 horas. Y por otro lado, mi trabajo me gusta, siempre me gustó, me encanta trabajar con gente. Entonces era o renunciar al trabajo, y renunciaba un poco a mi persona, ¿no? También, o pedir una adaptación de parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, después de pensarlo durante esos 6 meses, sí, en el Itaú, pensarlo, madurarlo desde el día que Sofía nació, cómo iba a ser eso, dije, bueno, se lo voy a plantear a mi jefe, que muchos ya lo conocen, Andrés, hoy no está en el banco. Dije, le voy a plantear a ver si puedo trabajar 6 horas y media. Y yo precisaba un horario específico por mi organización familiar, ¿no? Y era de 9 a 3 y media. Eso era lo que en aquel entonces yo podía manejar. Entonces se lo planteé y le dije, mirá, yo necesito esto, si podés aceptarlo, te agradezco, y te doy la libertad que me mandes a donde se te ocurra. Yo necesito esto, esta es mi prioridad en este momento. Y la respuesta de él, después de, supongo, madurarla y consultarla con su equipo, que es gente con la que trabajo hace muchos años, y los valoro muchísimo, estoy segura que lo consultó con ellos y lo apoyaron, me dijo, no, quédate con nosotros y quédate acá trabajando. Y eso implicó que él saliera de su zona de confort. A él le implicó un cambio, como a todo el equipo, a mis compañeras de trabajo también les implicó poner el hombro en ese momento, porque era cubrirme, ¿no? De alguna manera en un horario en que yo no iba a estar. Y bueno, yo lo valoro muchísimo. Eso fue una bajada de barrera, que para nosotros como familia fue fundamental. Va como el agradecimiento. El agradecimiento a Andrés, tras las cámaras. Y tengo que decirlo a su equipo, que fueron Valentín, Pablo, Rafaela, porque estoy segura que Andrés lo consultó, porque era sentar un precedente en el área. Claro.
Y en el banco. Y a veces sí esas cosas en un lugar tan estructurado pueden generar cosas, pero él confió, bajó la barrera, mis compañeras me reapoyaron, todos mis compañeros, en ese momento tengo que decir que el banco la verdad es que estuvo siempre presente. Entonces ese es un ejemplo claro de bajada de barrera, Sí. de convivencia, de entender al otro. Viste que ahí estás diciendo bajada de barrera a nivel personal y a nivel institucional, Sí. ¿no? Pero cómo De adaptabilidad. la discapacidad nos obliga en el mejor de los sentidos o nos da la oportunidad de salir de uno para dar más y rompamos esas normas que hoy quizás no nos permiten para que suceda. Claro, ¿no? ver las cosas diferentes. En aquel entonces, hace 10 años, por el trabajo que yo hacía y todo, era como, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que son voluntades individuales. Sí. Porque él tomó la decisión, obviamente con el apoyo que necesitaba, pero bueno, lo hizo, se la jugó, Sí. salió de su zona de confort, y bueno, y me acuerdo el día que se jubiló y nos despedimos, yo le dije, mirá, habremos tenido idas y vueltas, me habrás aportado laboralmente, habremos tenido nuestras cosas buenas, otras no tanto. Yo lo único que te quiero agradecer hoy es ese día en que tomaste esa decisión. Sí, cambió tu vida, la de tu familia. Y sí, el Sí, sí. impacto que tuvo fue impresionante. Genial. Fede, contanos tú alguna anécdota, algo que te acuerdes de cómo los demás ayudaron para que alguna barrera que tú tenías deje de ser tal. Las barreras, bueno, en ese entonces que yo tenía, vivíamos muy lejos de todo lo que era accesible, Ujú. entonces teníamos que andar bastante. Y Recién bastante. hablaste de 1 kilómetro que caminabas para ir a la escuela, ¿te escuché mal? Sí, exacto, caminábamos 1 kilómetro para ir a la escuela y era bastante, ¿no? Por caminos de tierra, era a diario, todos los días. Y Para no quejarse cuando uno tiene que ir a la parada, ¿no? No. A 2 cuadras. ahora que me queda todo más cerca, ahora comprendo que realmente en ese momento era un sacrificio que valía la pena. Mm. Pero recuerdo que cuando estábamos caminando en esas calles de tierra, ese kilómetro, muchas veces yo llegaba a mi casa con bastante dolor en las rodillas Ujú. y bastante incómodo porque se me hacía bastante difícil. Entonces, un día, sorprendentemente, llegué a la escuela y la comisión de fomento de la escuela me llamó aparte, me dijo, vení, tenemos algo para vos. Y entré y ellos habían mandado a comprar en ese entonces un triciclo y eso para mí fue la ruptura de barreras porque realmente me permitió movilizarme y desplazarme con mayor libertad, ¿no? Y comparto un poquito lo que decía Flor, de que cuando uno rompe las barreras y abre el espacio a que se pueda hacer las cosas, realmente funciona, porque el querer es poder. Mm. Si nosotros queremos y somos capaces de desarrollar esas barreras, por Ujú. más que no las tengamos, poder de nosotros mismos poner esa capacidad, Mm. podemos lograrla, podemos brindar ya sea accesibilidad, ya sea las herramientas, ya sea las capacidades, para que la otra persona u otros se desenvuelvan de mejor forma. Pero el rol del otro, ¿no? Porque la discapacidad se define no solo por la limitación, sino la limitación en relación a un entorno, a una situación. Por eso a veces van a escuchar que se dice persona en situación de discapacidad, porque no es solo la limitación, la condición que puede llegar a tener la persona que la limita, sino en relación con un entorno que maximiza o minimiza el impacto de esa discapacidad. Entonces, en estos casos tan dispares que ustedes dos han dado, se ve eso, cómo es la persona y el entorno y cómo interpela al entorno y nos demanda para que eso cambie. ¿Cómo afecta la mirada del otro? Esto es una pregunta a los dos. Contesta el que quiera primero. ¿Cómo afecta la mirada del otro? Bueno, puede afectar positivamente o negativamente, ¿no? Depende del punto que se vea. Pero en mi caso, creo que cuando las personas te ven, ya te miran con esa mirada de, ay, pobrecito, necesita ayuda o necesita algo. Cuando en realidad no tendría que ser el ay, pobrecito. ¿Por qué ay, pobrecito? Si tengo 2 piernas, 2 brazos, igual que vos. Entonces, yo creo que deberíamos cambiar un poquito esa mentalidad y romper un poco
los paradigmas del ay pobrecito, del necesita o del no puede, cuando en realidad puedo hacer las mismas cosas que vos, Ujú, quizá las hago de otras formas diferentes, pero las mismas cosas. ujú, Entonces, la mirada de las personas debería ser de, bueno, ¿qué necesitas? ¿Te ayudo en esto? ¿O cómo te apoyo? mm, Y Eso que dice quizá, Fede es muy, muy importante. La mirada del otro te suma o te resta. Y recuerdo las primeras idas al supermercado con Sofía y la mirada interpelante de la gente como diciendo, pobre, pobre lo que le pasó. Y por adentro uno vive y dice, yo estoy feliz con mi hija. O sea, me Claro. llena de felicidad. ¿Por qué esa mirada? sí. ¿No? ¿Por qué esa mirada? Antes de seguir con tu mirada y para que los demás entiendan por qué el cuatriciclo y por qué estamos hablando como foco en lo que implica la autonomía, en el desplazamiento, no todos conocen qué tipo de discapacidad tenés. Si querés contar brevemente. bueno, yo tengo una discapacidad motriz, que, bueno, yo nací 6 mesino. A los 6 meses de nacimiento, tuve lo que se llama una parálisis cerebral, que tuve como consecuencia un derrame que afectó mis miembros inferiores, que quedaron las secuelas de lo que es lo que tengo ahora, y por eso se me complica quizá un poquito desplazarme y moverme, pero para mí yo no lo veo como algo que me impida hacer las cosas, sino como en algo que me ayuda a desarrollarme cada día más. Ujú. Gracias, Fede. Perdón que te haga volver a eso, pero lo dimos por sobreentendido y quizás no todos te conocen. Volvamos a la mirada del otro. Y tú quizás a nivel de los niños tenés mucho que decir. Porque La están mirada del viviendo- niño es tabla rasa. O sea, los compañeros de Sofía no ven la discapacidad de Sofía. Ujú, La ven a ella, ¿no? No ven su discapacidad. Y sobre todo lo veo ahora, o sea, cuando vienen amigas de Sofía a jugar a casa y eso ni hablar que lo veo, pero ahora que uno es como una mosquita dentro de la clase en el Zoom, ¿no? claro. Y puede escuchar, puede un montón de cosas que uno no está habilitado Los generalmente. beneficios de estas extrañas circunstancias. Exacto, veámosle lo positivo. Ver el respeto, ver cómo se respetan los tiempos del otro, Ujú, el desarrollo de la paciencia, de aceptar al otro como es, eso que de la discapacidad y de la inclusión se beneficia el entorno. No Ujú. solo es eso de le estamos haciendo el favor a Sofía en tenerla en nuestra clase, no. Todos Mm. nos beneficiamos de todos, Ujú. ¿no? Todos tenemos algo que aportar, somos personas de valor, ¿no? Y eso me parece importante. Está buenísimo. Tú una vez me contabas de que además cayó el día del no, contá esa anécdota que me gusta. El desafío a veces, y siempre como padres nos planteamos, bueno, Sofía, sí, tiene amigas, todo, pero a veces uno dice, y bueno, esto perdurará, no perdurará, Mm. y bueno, justo el día del síndrome de Down fue un domingo, y ese día una amiga de Sofía de la clase me llamó para invitarse a jugar a casa. Así que bueno, eso fue, ahí por supuesto no me importó, esto pasó hace un tiempito, ¿no? Pero dije, no importa, viene Priorizamos igual, esto. tomamos todos los protocolos, viene igual. En eso de que esa amiga ve a Sofía como una amiga y no ve su discapacidad. Sí. Escuchaba una vez una anécdota de una abuela que estaba con una niña con un parche con su nieto y había una niña con un parche en el ojo por entrar al médico. Y bueno, entraron al médico, la abuela con su nieto, después salieron y había un llanto. Entonces el niño le preguntó, la niña que llora será, y ella dijo, la pirata, ¿qué va a decir, no? Y dice, ¿será la remera de princesa? O sea, vio eso, ¿no? Exacto. La mirada de los niños es algo brutal. Y tú hablabas también de cómo será, cómo era antes y cómo será futuro, ¿no? Eso que nos... Yo tengo mucha confianza en que
de por sí va a ser mejor porque estas nuevas generaciones son más inclusivas. Y yo creo que, por ejemplo, ya estamos... la primera barrera que hay que derribar es la de la educación, ¿no? El acceso a la educación de todas las personas con discapacidad es fundamental, porque, a ver, ¿cómo me hubiera cambiado a mí la vida si yo hubiera transcurrido mi escolaridad con una persona con síndrome de Down? Seguramente hubiera vivido las cosas diferente y mejor, Sí. ¿no? Eso es fundamental. Sí. Tú cuando empezaste hablaste de visibilizar. Hoy los vemos más. O sea, yo Porque creo hoy que- las barreras se están bajando y se ha hecho un montón, falta otro montón por hacer y ojalá no tengamos que hablar en el futuro de inclusión, porque sea algo, Claro. Natural. nada, todos tenemos nuestro lugar en la sociedad y no hay que forzarlo porque nadie tiene que pelear por su lugar, Ujú. ¿no? Sí, esperemos que después hablemos simplemente de convivencia. ¿no? Exacto. De la diversidad, como decía Andrea al principio, es algo que hoy nos obliga a hacer como una acción. Eso que dijo André me pareció importante porque mencionó el tema de que hay que hacer esfuerzos. Obviamente uno piensa en una sociedad que no tenga que hacer esfuerzos, eso es a donde queremos llegar, Claro, pero hoy en día hay que hacer esfuerzos. hoy hay que hacerlos. Entonces, esta oportunidad de visibilizar la discapacidad, el pensar que, o con esta pandemia, ¿no? Todos hemos pasado por momentos de depender del otro, más allá de si tengo una discapacidad o no, pero puedo estar por situaciones de discapacidad, por ejemplo, las personas que han estado en cuarentena han necesitado del otro, ¿no? De la ayuda del otro. Entonces, no es la discapacidad, son momentos en que necesito apoyos de otros y que los otros tienen que estar para darlos y yo para darlos a otros, y en esa convivencia, ¿no? Fede, tú sos el segundo de 4 hermanos, ¿es así? Sí. Perfecto. ¿Qué rol jugaron tus hermanos? ¿O Bueno, juegan tus hermanos? Para mí, mis hermanos, como dije anteriormente una vez, son mis héroes. Porque, bueno, mis hermanos tuvieron que aprender a caminar desde el momento que nacieron, porque yo era el que andaba en el coche. Entonces, prácticamente ellos ya caminaban. Y bueno, tengo muchas experiencias con mi hermano yendo al liceo. Yo después de salir de un posoperatorio y él cargándome en los brazos con la silla de ruedas para subirme al ómnibus. Entonces, ellos siempre estuvieron ahí. Y ellos siempre me dicen, el día que se vaya mamá y papá, no importa, porque Están ahí. estamos ahí Están ahí. y siempre vamos a estar. Entonces, ellos son mi mayor apoyo. Cuando los necesito en lo que fuera, están ahí. Y yo creo que aquellos que tengan hijos con discapacidad y que tengan hermanos, involúcrenlos. Háganles saber que también ellos son importantes. Ujú. Y que pueden marcar esa diferencia en todas las personas. Y Sofía tiene la suerte de tener 3 hermanos también. Sí. Como Fede. Sí, como Fede, que la desafían y sobre todo son los que más la desafían a seguir adelante y le van como cambiando la zanahoria de lugar constantemente para bien de ella, ¿no? Sí, claro. La tiran un poquito más. Exacto. Son sus personal trainers. Son sus personal trainers. Tú lo has dicho. Sí, Sí. sí. Bueno, y tú una vez decías algo respecto a y el que es hijo único. Sí. ¿Qué decís de eso? Y porque tengo varias amigas que su hijo con discapacidad es hijo único. Y entonces acá, sobre todo, la importancia de los vínculos y de la importancia del otro, ¿no? Ese rol que para los que tienen la suerte de tener hermanos, lo cumplen los hermanos, pero también los podemos cumplir cualquiera de nosotros, ¿no? Yo le decía a Fede, ¿con quién trabajas vos? Entonces me decía, con Walter. Bueno, seguramente Walter sea un apoyo para vos en algún momento y cumpla el rol de hermano. Entonces, qué importante es. Se está enterando que tiene un nuevo hermano, Walter. Acá estás. Walter, si estás por ahí. Se llama Walter, Fede. que estás por ahí. Que no sea muy botón, porque hay hermanos botones y otros que no tanto. Así que... Pero en eso de que todos somos actores en esto, ¿no? Entonces, Sí. el compañero de trabajo, el vecino, el primo, el del almacén, somos todos, Claro. ¿no? Comunidad. Es que realmente es así, porque somos seres biopsicosociales Mm. y necesitamos de la interacción de otros, porque Mm. si no, que aislados del mundo no existe el desarrollo.
Entonces, es importante jugar ese rol de acompañar, de estar y de apoyar. Porque cuando uno nos apoya, nos impulsa. Bueno, yo puedo, voy y hago. Claro. Pero cuando no tenemos ese apoyo... Y confían en ti. Exacto. La confianza, que es clave. Yo quiero rescatar una cosa que dijo Fede, que me parece importante resaltar, que a veces el tema de la discapacidad está como mejor no lo hablo, mejor no le pregunto, mejor no. Y todo lo contrario, yo en mi caso personal, y pienso que Fede también, prefiero que me preguntes, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo dar una mano? No hay problema con el preguntar, si no Sí. conocemos no podemos aportar. Sí. Entonces, y La sobre pregunta es un muy buen primer paso. Exacto, Sí. sí. Y yo le pregunté a Fede, yo no sabía qué discapacidad tenía, y quería saber, le pregunto, y él no se lo va a tomar a mal, Mm. ¿no? Sí, sí. No, para nada. Mucho desde dónde se haga. Fede, porque estamos por terminar, pero quiero saber qué significa para vos tu trabajo. Porque hablamos de educación inclusiva, que es muy importante, y también está la inclusión en el ámbito laboral. ¿Qué significa para vos? Para mí el trabajo es, primero que nada, una bendición. Porque, como decía, se rompen las barreras, se rompen los paradigmas y da posibilidad al autodesarrollo, ¿no? Entonces, es importante que las personas que tengan una discapacidad, que puedan trabajar, que puedan desempeñar un trabajo, lo hagan. Y que se les brinde esa posibilidad para el crecimiento, para el desarrollo y para seguir teniendo esa capacidad de demostrar que se puede. Mm. Bueno, estamos como por llegar al fin. Es como una charla que uno seguiría, del café pasaría a la cerveza, pero no puedo decirlo en este ámbito. Y seguiría hablando con ustedes, pero ya para respetar el tiempo, vamos cerrando. ¿Hay algo más que cada uno de ustedes quiera decir, que les parezca importante? Me parece importante las oportunidades, como decía Fede, recalcar eso, de dar oportunidad. Mm. Sí, a mí tú hablabas de derecho y nosotros, desde Mutu también, ¿no? Muchas veces, pero a veces parece lejano y entonces cuando decís, bueno, pero lo que estás haciendo es dando oportunidades, ¿no? A veces para que la oportunidad se dé, tiene que haber igualdad de condiciones en acceder a esas oportunidades y por eso tú hablabas de la accesibilidad y de otras cosas y bueno, son esos como escalones que se dan para que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a la oportunidad. Pero es como algo Y tal cual es también una palabra. la discapacidad como aporte de talento, o sea, no es te hago el favor, como decía Fede, el pobrecito, lo hago por obra de caridad, no, encontrar en todas las personas el talento y más Exacto. allá de su discapacidad, ¿no? Sí. ¿Sabés que vieron que a veces se dice discapacitado, ¿no? Y es una palabra, ¿por qué? Porque no es que no se use porque empecemos a hablar de eufemismos, porque se define a la persona por su discapacidad, ¿no? Por eso uno habla de persona con discapacidad, más que porque uno no logra ver la capacidad. Primero ve la discapacidad y después a la Exacto. persona, Ahí ¿no? está. Es interesante ver ese punto de vista, ¿no? Porque todos tenemos capacidades diferentes. A vos hoy quizá te vaya bien en la matemática y a mí me cueste. Eso es una capacidad diferente. Ujú. Entonces, si todos con nuestras capacidades podemos hacer algo que funcione, o desarrollar, o aportar en algo, ¿y por qué no? Sí. Y otro concepto que es... hay muchos conceptos valiosísimos. Me anoté muchísimos que no me da el tiempo de hablar, pero hablaste mucho del valor de la persona, ¿no? De la dignidad y por supuesto por la fibra que te toca, hablaste de atesorar la vida y etcétera, ¿no? ¿Cómo nos cuesta ver a la persona antes que a la discapacidad? Yo creo que lo que yo aprendí con la llegada de Sofía es que a veces la mayor cárcel que tenemos es nuestra intelectualidad y esa necesidad de meter en casillas y en lugares, no sé si nos da tranquilidad o qué, Ujú. y entonces cuando vos sacás eso, afloran un montón de cosas, en esto el valor de la vida, que nadie es descartable, que todos somos dignos de vivir y de ser respetados, y bueno, queda como algo filosófico, pero vivido en carne propia,
tiene su esencia, Sí, ¿no? sí, claramente no es teórico lo que estás diciendo, aun cuando tenga la profundidad de un pensamiento filosófico. Sí, y yo me encantaría seguir, pero de verdad para terminar, también a veces queremos definir la inclusión y te salen cosas teóricas, ¿no? Y yo creo que incluir es esto, lo que acaba de pasar hoy, ¿no? Ustedes dos acercaron su experiencia y de esa manera se acercan las personas, ¿no? Incluir es como abrazar al otro desde lo que nos une y no desde esa diferencia que la ponemos en primer plano y no nos permite ver eso que tú decías, somos todos personas, hay que volver a las bases, ¿no? Exacto. Entonces, incluir también es abrazar eso, abrazar la diversidad, entender que todos tenemos capacidad para dar y abrazarnos desde ese lado, ¿no? Entonces, agradecer, porque hay muchos mensajes que les vamos a hacer llegar de agradecimiento a ustedes y de felicitarlos, pero bueno, después se los hacemos llegar. Así que gracias en nombre de todos los que desde ahí dijeron gracias a través de los mensajes y de los que no dijeron, pero lo sentimos. Y personalmente, gracias por este encuentro, que fue un deleite y un mimo al alma el poder tenerlo. Gracias al banco que permitió esta visibilidad de la discapacidad. Está bueno. Bien. Gracias a todos por estar ahí y por escucharnos también y dejarnos compartir un poquito de nosotros. Muy bien, gracias a Itaúí y a quienes lo hicieron posible.